HMK, la agencia productora. Delegar es una de las tareas más importantes que tiene que hacer todo emprendedor si quiere que su negocio crezca. Sin embargo, también es una de las más difíciles y siempre nos encontramos con emprendedores, yo fui uno de ellos, que quiere hacer todo y que no quiere soltar. Y por eso hoy vamos a hablar con dos grandes emprendedores que también ayudan a otros emprendedores con muchos temas, y uno de ellos es cómo delegar. Tenemos a Sofía Proti de Cuero, Papel, Tijera. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, encantada, feliz. Un gustazo tenerte por acá, un lujo placer. tenerte por acá, igual que nuestro buen amigo Freddy Hernández, que no digo de dónde porque tiene como 15 emprendimientos sucediendo al mismo tiempo a cada segundo. Pura vida, ¿no, René? Encantado, igual que Sofía. Bueno, a Sofía la acabo de conocer también, así que encantado de estar Estamos aquí. haciendo, pues, sí, grandes conversaciones sobre temas que nos apasionan. Exacto, tiene que quedar otra vez todo lo que ya hablamos hace un rato porque estaba impresionante. Buenísimo. Vamos a hablar de delegar, aunque podríamos hablar de muchos temas porque ustedes han emprendido por muchos años. Sofía, tu negocio 16, 17 años. Freddy, vos también, pues de mucho tiempo desde las finanzas. Cuéntenos un poquito de cada uno. Primero las damas. Sofía, contanos un poco de vos, de qué se trata Cuero, Papel, Tijera, de qué se trata lo que has venido haciendo en todos estos años. Súper. Sofía Proti, Cuero, Papel y Tijera. Y pues Cuero, Papel y Tijera surgió como una empresa de fabricación de productos de cuero. Y en el camino de ese emprendimiento he ido dándole forma a un propósito mayor. Como les decía anteriormente que conversábamos, yo creo que enfocarnos hoy en día en un producto, en un tangible, se vuelve demasiado pequeño. Y tenemos que empezar a conceptualizar algo que se expanda más, algo que toque más, algo que fluya en el mundo y que genere más cosas más allá que un producto. En el caso de Cuero, Papel y Tijera, esa expansión va con un norte de creatividad y hemos tratado de ir creciendo con ese, bajo ese estandarte, ¿verdad? Y hemos llevado la creatividad a otros proyectos. Hemos empezado a generar comunidad alrededor de la creatividad. Tomamos café llenos de creatividad, usamos bolsos llenos de creatividad, hablamos de creatividad y usamos este estilo de vida, porque al final creo que Cuero, Papel y Tijera va hacia eso y es en lo que nos hemos convertido un poco en un estilo de vida creativo y se ha convertido en una marca querida. Y yo creo que ese es como de mis logros más grandes, ver lo que la gente quiere a Cuero, Papel y Tijera. Excelente, me encanta lo que dijiste, que hay que vender ahora más que nunca intangibles y no tangibles. Tangibles los hace todo el mundo en todo lado. Sí. Intangibles es la experiencia y es eso que te hace conectar con la marca. Freddy, por tu parte, bueno, un background de finanzas, ¿cierto? Sí. Yo creo que yo siempre he dicho que lo mío es que yo siempre he sido un vendedor de números. Yo creo que siempre me he resumido así y es porque siempre he estado relacionado con los números y los negocios y me apasiona mucho cómo hacer que los negocios cobren vida, digamos, en la rentabilidad a partir de los números, ¿verdad? Entonces, dentro de las diferentes cosas que hago, yo creo que la principal que podría decir es esa, ¿verdad? Ayuda a las empresas, a los emprendedores a que esos números, pues, ¿verdad? Tengan una relevancia, porque creo que eso hace que persistan en el tiempo, que es, ¿verdad? Yo no concibo que la naturaleza de un emprendimiento sea entrar en la estadística de que en 7 años ya no existe. No, o sea, podemos hacerlo. Claro. Y creo que la forma de hacerlo es a partir de los números. Que hay que hacer estrategia y comercialización, es claro, es importantísimo, no estoy menospreciando, pero creo que los números es el canal principal para llegar ahí y entonces eso es lo que a mí me apasiona, ¿verdad? O sea, hacer que los números cobren esa relevancia en la mente de quien dirige, ¿verdad? En la mente de quien dirige los emprendimientos. Y cuando uno ve ¿verdad? Cuando les hace ese clic, que dicen, claro, se administra a partir de los números, más lo que les apasiona, creo que eso es lo que a mí me mueve, ¿verdad? Y es poco de lo que hago en mi día a día. Sí. Con las empresas que acompaño y asesoro y bueno, en los negocios que tengo que a partir de ahí delego un montón de cosas. ¿Y son múltiples negocios de qué tipo? Bueno, tengo... tecnología. Estoy en tecnología, correcto, estoy en construcción, estoy en el sector de salud, un CrossFit, y pues en el área de asesoría propiamente, que servicios, que es lo que hago, digamos, donde tengo clientes que de día a día de asesoría estratégica, por decirlo así. Y tus clientes son, exacto, emprendedores y empresas que necesitan asesoría en todos estos temas de cómo emprender, de cómo ordenar sus finanzas, etc. Sí, yo diría que un muy buen resumen es ese emprendedor que dirige un negocio, ¿verdad? Y cuando digo emprendedor, a veces
pensamos que el emprendedor es muy chiquitito, ¿no? A veces me he topado con empresas de varios millones de dólares en ventas anuales que se cree todavía emprendedor y es válido. Que necesita a alguien externo que le ayude a ver cosas que tal vez no está percatándose de que puede ver. ¿Verdad? Entonces yo me encargo de acompañarlo y decirle, mira, vos viste que tienes esta capacidad en este rubro y que ahí hay plata. ¿Has visto que aquí se está yendo la plata porque no estamos haciendo X, Y o Z y no se está gestionando o delegando de la forma correcta? Entonces yo creo que esa es como mi figura, digamos, en el acompañamiento, que cobra mucha vida y es yo que a veces que le digo que todos mis clientes es como si fueran mis negocios. O sea, yo me preocupo exactamente igual. O sea, yo pienso si están vendiendo, veo una noticia de, qué sé yo, subió el combustible, entonces pienso en la lógica de la cadena de distribución del cliente X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un poco la figura de lo que hago en mi día a día. Buenísimo. Ambos, porque Sofía también asesorás emprendedores creativos, ¿verdad? Así a es. nivel de 1 a 1, en consultorías y demás. Freddy, pues como nos ha contado también. Y por eso queremos hablar con ustedes tanto con sus experiencias personales como con los emprendedores que ustedes han ayudado. El tema de delegar. A veces los emprendedores no queremos soltar, es nuestro pequeño bebé, sabemos cómo se hacen las cosas mejor que nadie. Entonces como, ay, ¿qué pasa si yo le dejo esto a que lo haga alguien más? Hay un riesgo, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay que delegar en los negocios? Sofía, contanos, ¿cuándo fue la primera vez que vos delegaste en tu negocio y por qué crees que es importante? Ok, primero, yo creo que delegar es una decisión, no necesariamente hay que delegar. La primera cosa para abarcar este tema, yo lo que digo es entender qué queremos ser. ¿Okay? ¿Quiero autoemplearme o quiero ser una empresaria? ¿Verdad? Porque el término emprendedor es demasiado amplio. Para mí el emprendimiento es un espíritu. O sea, yo voy a ser emprendedora toda mi vida porque me fascina iniciar proyectos y tengo un espíritu entusiasta que me permite hacerlo. Ahora bien, no me puedo quedar en fase de emprendimiento siempre. Esa es mi decisión. Claro. Y me quiero convertir en algún momento de mi vida. Hace unos años dije, yo ya no quiero ser emprendedora, yo quiero ser una empresaria. Ser empresario es muy diferente a ser emprendedor. ¿Cómo lo diferenciarías? Lo diferencio en mi pensamiento de empresaria es mi negocio funciona sin mí y pongo una red de procesos a trabajar en función de un objetivo que yo defino bien y eso genera beneficio a mi favor y a favor de toda la cadena productiva. Para mí eso es ser empresario. Ser emprendedor, todos somos emprendedores. O sea, yo creo que hasta una ama de casa en sus proyectos con su familia es emprendedora. Entonces, desde ahí como desmitificar lo que está alrededor del emprendedor y empezar a hablar más como de ser empresario. Sí. Porque yo creo que no se puede hablar de delegar si no tomamos la silla del empresario. También es válido, porque lo considero todo válido, quien quiere quedarse en fase de emprendedor por siempre. Y también considero válido el que se autoemplea. Por ejemplo, si yo vendo servicios, por ejemplo, un abogado normalmente se autoemplea, o sea, tiene una oficina, va, realiza una gestión, le puede ir del éxito, es súper rentable, delega algunas funciones mínimas, como por ejemplo sus secretarios, sus asistentes, pero su negocio depende directamente de sus horas laboradas. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que llamo como me autoempleo. Entonces, por ejemplo, las mentorías que yo doy son un autoempleo que yo me genero, pero Cuero, Papel y Tijera es una empresa y yo para Cuero, Papel y Tijera soy una empresaria. Claro. Ahí es donde encuentro relevante, necesario y prioritario delegar. Entonces, parto del hecho como de no sintamos que siempre no hay que delegar. No, pregúntate, ¿querés delegar? ¿Cuál es la posición que querés ocupar? ¿Cómo querés administrar tu negocio? Hay gente que no quiere ser empresario y hay gente quiere ser freelance, por ejemplo. Quiero ser freelance. Perfecto, y es súper válido. Yo siempre a lo que apuesto es como que no nos contradigamos con nuestros discursos, ¿verdad? Tiene que haber con mucha coherencia. Tengo que saber como dónde estoy parada y hacia dónde quiero ir y todas las medidas y las decisiones, entre estas delegar, son consecuentes con ese objetivo. Entonces, si partimos del hecho de que queremos ser empresarios y que queremos delegar, es vital. No se puede ser empresario sin delegar. Y delegar significa empezar a trabajar ese mecanismo, ¿verdad? Operativo de todas las funciones para que pueda funcionar, pues tal vez a través de mi dirección, de mi supervisión, de mi asesoría, pero yo no debería ser una pieza esencial en el funcionamiento cotidiano de esa operación. Que eso avance sin usted. Totalmente. Freddy, ¿qué dices vos? Total, coincido con Sofía y creo que
Yo decía ahora, ¿verdad? Y que estaba pensando un poquito mientras estaba hablando, Sofía, que también el tema de delegar va en cómo vamos haciendo esa cultura en la empresa para que cuando se delega las cosas sucedan, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? También pasa con cuando uno delega que hay casos de casos. Hay casos en donde uno le delega y se vuelve un caos completo. Y eso es porque a veces la cultura, inclusive cómo hemos hecho el proceso de delegar, está mal estructurado. Entonces ¿verdad? Es como yo quiero que esto se haga de esta forma. Bueno, pero esta forma es muy ambiguo, es muy abstracto y eso pasa muchísimo. Es como, es que yo lo hago así y es que a mí me gusta que se haga así. Bueno, puede ser que la forma en que a mí me gusta no sea la correcta, no tenga los pasos, o también puede ser que tenga elementos de mi esencia, digamos, de personalidad, que no todo el mundo la puede tener. Entonces, yo creo que el tema de delegar nace un poco de también cómo vamos haciendo las bases para que las personas que trabajan con nosotros entiendan qué es lo que queremos que suceda, o sea, cuál es el resultado y si en el resultado necesitamos que tenga ciertas esencias, ¿cómo se los enseñamos? Y me viene a la cabeza un ejemplo puntual. Yo tengo, uno de los negocios que tengo es un negocio de tecnología, en donde yo al principio me encargaba de atender todos los nuevos clientes, ¿verdad? O sea, todos los clientes que llegaban, porque yo quería leer en dónde estaba el cliente, cómo era ¿verdad? Su modelo de negocio, saber calcular muy bien el precio para que no me dijeran que no a la hora que les mandábamos una propuesta. Y empecé a delegar a un vendedor y a este vendedor lo empecé a llevar de la mano y le empecé a enseñar ciertas cosas del proceso de venta, del proceso de cómo manejar las objeciones, etcétera, etcétera, e inclusive de cómo hacer las cotizaciones. Entonces dije, bueno, la cotización termina hasta cierto punto pasando mucho por mí por ciertos elementos de feeling. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero le enseñé todos estos procesos y después hice un cotizador y el cotizador tiene elementos que yo le digo al vendedor, si el cliente le dice esto en esta pregunta, usted ponga aquí un 1. Estoy dando un ejemplo. Eso hace un factor y el cotizador te tira el precio que más o menos yo estimaría. De ahí en adelante, todas las cotizaciones, cuando pasan por mí, yo digo, ese era el precio que yo hubiera cobrado. Porque ya el vendedor agarró y entendió ese feeling. Ya entonces, el sistema está. El sistema, y lo creé yo exactamente, que era un poco también lo que decía Sofía, digamos, de esa sistematización de la base. Pero creo que eso es parte fundamental del éxito en delegar. Entonces creo que es uno de los fallos naturales cuando hablamos de delegar, que la gente dice, bueno, hágalo como yo quiero. No, está bien, hágalo como yo quiero, pero yo tengo que ser el que le delimita qué es lo que se necesita y las herramientas, ¿verdad? Para que eso suceda. Entonces yo creo que la delegación es todo un mundo interesantísimo, pero es, ¿verdad? Como bien decía Sofía, es, bueno, yo en qué momento quiero ser empresario y esto tiene que caminar por default. O sea, ahorita estamos aquí hablando y ahora que fui al baño un momento vi que, ¿verdad? Varios negocios entraron en la empresa porque tenemos un chat en el área comercial y que se están haciendo las facturas y ya vi que un cliente acaba de pagar porque ya estaban cobrando. O sea, todo eso está pasando en simultáneo que estamos hablando aquí y no dependen de mí. Yo llegaré más tarde a ver el chat y si me necesitan haré algún update o daré mis impresiones. Pero el negocio está caminando, ¿verdad? Entonces creo que, ¿verdad? Para mí eso es un poco como yo lo veo, ¿verdad? Y también creo que, al menos en mi caso, a mí me gusta que fallen. Y te voy a decir por qué. Porque el que fallen me da un poquito de visualización en dónde están las áreas de mejora que tienen las personas para poder saber qué necesito reforzar para delegar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo un vendedor que lo metimos hace poco y entonces adrede le dije, empiece a buscar leads o prospectos. Al cabo de una semana me dijo, estoy frustrado. Todo el mundo me dice que no. Y le digo, yo te voy a decir por qué. Porque estás haciéndolo de la forma incorrecta. Porque nada más agarraba y mandaba correos o llamaba y se presentaba en frío así totalmente. Y le digo yo, o sea, así no se hace. Le enseño la forma y a la semana siguiente me dice, tengo 3 prospectos. Entonces su humor cambió, pero lo que le dije, necesitaba que pasaras por aquí, primero para que le tengas el respeto al proceso de venta y segundo también para que veas qué es lo que no funciona. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Requieren del tiempo de uno para que la ecuación camine. Y a veces la gente no quiere pasar por ahí, porque todo es urgente, porque todo tengo que hacer, porque yo soy el centro del universo de mi negocio, entonces yo soy el hombre orquesta y todo lo tengo que hacer y me gusta verme ocupado para decir que soy un emprendedor exitoso y por eso es que no delego y por eso es que el negocio no crece y entonces pasa lo que pasa, de que las cosas no suceden más allá de lo que tenemos. Otro gran beneficio de delegar es ver el crecimiento en las personas a que les estás delegando las tareas. Sofía, ¿has visto esto en tus procesos y años de delegar y tener tu empresa? Sí, y es maravilloso, es maravilloso. Yo creo que también
Delegar tiene que ver con este deseo de ver a otros brillar. Hay muchas personas que quieren todo el protagonismo. A veces no es solamente el yo quiero, no confío en que otros lo hagan bien, sino que quiero que solo a mí me vean, quiero que el reconocimiento sea solamente para mí, quiero que todo gire en torno a mí y que nadie más se destaque. Hay que tener una intención hermosa con la gente, creo yo, y cuando delegas, delegar para que la gente también sea vista, sea apreciada, para que los talentos de los demás también jueguen, ¿verdad? También delegas desde tus propias carencias. O sea, no, yo no delego solamente para que la gente haga las cosas como las hago yo o haga lo que yo hago, sino delego para hacer uso de los talentos y las fortalezas de los demás a favor del negocio. Digamos, mis vendedores tienen cosas que yo no tengo. Por ejemplo, yo soy dispersa y un poco desordenada. Mis vendedores son súper ordenados, son súper cuadrados. Yo odio Excel, ellos aman Excel. Entonces, por ejemplo, yo no les doy procesos tan específicos. Me encanta preguntarle cómo querías hacer esto. Por ejemplo, mi metodología, porque también es eso, hay métodos de delegar. Sí. Y depende mucho de la naturaleza del negocio. Yo siempre voy a insistir mucho como en el dónde estamos parados, ¿verdad? Porque en este tema empresarial es tan amplio y las industrias son tan amplias. Siempre voy a partir de mi realidad, que es la industria creativa. Y en esta realidad, el líder, que es mi posición, es muy creativo y tiene una orientación artística y ya eso nos pone como en un esquema, ¿verdad? De persona que prefiere escribir a mano y tener una libreta con muchas cosas antes que un iPad con un Excel. Alguien, por supuesto, súper bien. Yo soy igual que vos en eso, ¿verdad? O sea, posiblemente tus procesos de notas son muy distintos. Entonces, insisto mucho como en esto, o sea, ¿verdad? ¿Quién soy yo como líder? ¿Cómo trabajo yo? ¿Y cuáles son mis necesidades para poder delegar? No solamente en una persona que me complemente y que yo también quiero que brille, sino que tenga competencias complementarias a las mías. Imagínate vos y yo con esos apuntes. Sí, a lo mejor traigamos a... Mejor invitamos a Freddy, ¿verdad? Y que venga con un Excel y que nos empiece a ordenar toda esa información. Claro. Por ejemplo, su Helen, mi asistente, ella ama estar en la compu, ella ama estar sentada, mis vendedores aman dar seguimiento, yo no soy una persona de seguimiento, entonces muchas de las cosas que delego ni siquiera es que yo las hice bien, sino que las hice mal y necesito encontrar gente que sea estupenda y la haga muchísimo mejor que yo. Entonces, desde ahí es una forma de delegar. Otra forma de delegar es desde el expertise, he hecho esto durante mucho tiempo, que también hay procesos que he delegado desde ahí, como por ejemplo los de taller. Sí. Yo soy la persona en la empresa, reconocer cuando soy la persona en la empresa que tiene más experiencia en ese proceso, ¿verdad? Y preparar a la persona para decirle, tenés que seguir mi proceso, que en mi caso, la parte productiva, la de los bolsos, la de confeccionar un artículo, va ahí. O sea, es muy estricta y el bolso tiene que medir tanto por tanto y no te puede salir y la costura tiene que estar así. Ahí no hay. Es diferente, por ejemplo, en el approach a un cliente. A mí me encanta que sean muy ellos. Por ejemplo, yo contrato vendedores hombres, no contrato vendedores mujeres. ¿Verdad? Vendo carteras y mis carteras las venden hombres. ¿Y eso con qué objetivo? Se sienten, digamos, las chicas se sienten más acompañadas, se sienten menos amenazadas. A veces de mujer a mujer nos sentimos como un poco más intimidadas. Y ellos son súper genuinos, son súper relajados. Ellos no son del mismo estilo mío, son personas mucho más tranquilas. Y eso hace que el proceso de compra, la protagonista sea la clienta, no el vendedor. Entonces ellos logran que la clienta se sienta bien, cómoda, importante, vista inclusive. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces hay mucha psicología detrás de todo esto de delegar. Y como te digo, en los procesos productivos que son como de el bolso tiene que medir tanto por tanto por tanto, pues sí, ahí no hay de otra. O sea, ahí tengo que decir, tenemos que hacerlo así porque así es como se hace. Y ahí sí tengo, por ejemplo, experiencias y situaciones que sé que Freddy debe tener un montón de que te topas con personas tercas, que quieren ir en contra de lo que les estás diciendo. En mi caso me he enfrentado, mi fuerza productiva son hombres artesanos y son machistas, muy machistas. Sí. Entonces, para mí, como ellos lo hacen y ya. Cuando empecé, que estaba bastante joven, venir y decirles, tenés que hacer esto así, quiero que cortes el cuero de esta forma. Y esta chiquita que me va a decir a mí cómo se corta el cuero y sacaban la cuchilla y la afilaban así, cortaban el cuero. Y yo es que no quiero que lo cortes así.
¿verdad? Entonces, esa negociación, los procesos de negociación son vitales en el proceso de delegar, ¿verdad? Una cosa es dar una instrucción y otra cosa es delegar. Y dar una instrucción es un formato muy claro y muy directo de hacer algo, y delegar yo creo que es una negociación acompañada de algo para lograr un resultado en conjunto. Me gusta que hablaste del tipo de persona a cual delegás, ya sea una persona que es experta en algo que vos no sos experta, que me imaginé así como casi como un Transformer armándose con diferentes piezas. ¡Total! Y cada uno tiene tal cual. un poder, ¿verdad? Te juro que sí. Y la otra es como decir, ok, esta persona hace muy bien lo que yo hago que ya no voy a hacer, ¿verdad? Entonces yo ya lo mío, por ejemplo, yo edito video, hago videos y dije, bueno, este man lo voy a contratar que sea mi editor. Que me edite. Yo edito algunas cosas, pero ya no voy a poder seguir editando porque me toma 8 horas diarias un video, entonces vamos a dejarle esto a alguien más, ¿verdad? Sí. Pero que lo hace muy bien y que lo hace similar a como yo, o puede llegar ahí al nivel, digamos, de expectativa que tengo yo de un video, ¿verdad? Sí. ¿Cómo elegís vos, Freddy, a la persona correcta? ¿Cuáles son tus procesos para llegar ahí? Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Yo particularmente para elegir a la persona siempre, o sea, para mí el factor más importante, y esto puede sonar, ¿verdad? No tan yo en lo que ya han visto, es para mí la actitud es lo más importante. Porque puede ser que esa persona no tenga lo que se necesita, pero tiene la actitud para aprenderlo, para ajustarlo, y le puede imprimir su sello, como bien decía Sofía. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que me fijo es en la actitud, y parece mentira, pero nunca fallo. Cuando yo encuentro a la persona y donde veo la actitud, y cuando me refiero a actitud es desde cómo te hablan, desde la energía, o sea, hay un montón de cosas que compaginan con uno, y entonces uno ve a la persona y dice, me sirve perfecto para estas tareas, ¿verdad? Y entonces yo me fijo mucho en la actitud, y también me fijo mucho en qué voy a analizar o qué indicadores claves voy a evaluar para saber que cuando delegue se está haciendo bien. Que eso es algo que también a veces perdemos de vista cuando se delegan las cosas. Sí. ¿Verdad? Es como, a mí me encanta desentenderme de toda la parte de la operativa, de lo que delego. Claro. Pero al menos yo necesito saber cuál es el indicador que me dice esto está caminando. En el caso de mis vendedores, ¿cuántas reuniones tuvieron? ¿Cuántas cotizaciones enviaron? ¿Cuántos negocios cerraron? ¿Verdad? ¿Cuánto en función de lo que cerraron se repaga su costo y está aportando a la organización? Esos son indicadores claves para mí. El cómo lo hagan, todo bien, Puede ser obviamente. más flexible. Exacto, mientras esté regido dentro del marco de lo que la empresa necesita. A lo que me refiero es el modelo de integridad, el modelo de ¿verdad? Que se vea corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? En función de la pregunta, para mí el elemento indispensable es la actitud. O sea, que vos llegues y tengas una persona y lo ves que tiene esa chispa. Es que es un algo que creo que cada quien que está, ¿verdad? Emprendiendo lo tiene. Y creo que a veces se encuentra la gente con la chispa, pero falla como yo cedo el proceso. Ajá. Que a veces, por ejemplo, quiero ceder el proceso, pero lo cedo a medias. Entonces es Otra vez muy rápido, otra vez muy lento. otra vez y yo lo que diría también es, en este proceso se vale fallar. También. ¿Verdad? Porque a veces uno tiene la chispa, pero esta persona tal vez no estaba tan alineada con lo que tenía que hacer, entonces no funcionó. Entonces yo a veces me topo con clientes que no funcionó y nunca voy a encontrar a nadie y entramos en crisis. No funcionó listo, consigamos a alguien más. Ajá. Porque ya sabemos que la lógica de estas tareas, delegarlas, se necesitan delegar y las ocupamos. Entonces si tuviste 4 malas experiencias, entonces hay algo en la selección del recurso para las tareas que vas a delegar que no está funcionando muy bien. Claro. ¿Verdad? Es jodido, Sí, yo ¿verdad? quiero compartir una... Dale. Yo quiero Porque ahí escuchar. te Mi vi así. pregunta, una experiencia muy chiva, que es el Quiero proceso escuchar eso. inverso, el proceso inverso de delegar, que es retomar algo que delegaste, Ajá. que me pasó en pandemia. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Antidelegar o Antidelegar. adelegar o Fue puchica, sí. recuperar? Sí, es como reapropiarte Reapropiar. de... Sí. ¿Cómo te pasó? Y a mí me pasó en pandemia. Yo desde que empecé, tenía el artesano. Después de artesano, siempre tuve como esta inseguridad, porque sí creo que ha sido una inseguridad en mí misma, por lo mismo en la parte financiera y administrativa, porque me habían vendido la idea de que si sos diseñador y te gusta el arte y sos muy sensible, no podés enamorarte de los números y de la rentabilidad. Y yo me la creí. Entonces yo dije, no puedo hacer las dos cosas, ¿verdad? Empecé el negocio y contraté un administrador y me fue muy bien durante un tiempo con una persona que tenía formación en administración y que se dedicaba a eso. Arrancamos el negocio así, trabajó bastantes años conmigo. Luego esa persona se fue y vino otra persona.
Y esta persona era todavía un nivel mucho más alto. Costó que entendiera, pero yo seguía pensando que no había mejor administrador para la empresa que un administrador. Y vino pandemia y ese administrador se fue. Justo en lo que llegó pandemia dijo, yo creo que mejor me voy. Y yo no sentí que todo se me estaba cayendo, la cafetería había cerrado, realmente sentía que las ventas iban para abajo y cómo repones ese puesto, claro, que es además el más caro de la empresa. Entonces viene el momento de, después de como 13 años de tener delegado toda la toma de decisiones administrativas, de la gerencia general, básicamente es, de tener delegada la gerencia general, te toca retomarla y decir, ahora sí, tengo que hacerme cargo yo de esto porque no le puedo pagar a alguien este puesto en este momento. Así fue como saqué a Cuero, Papel y Tijera del agua en pandemia y fue apropiándome y diciendo, no, este negocio lo construí yo, he hecho bolsos rentables. Claro. Y empezar como a creérmela, de decir, no, sí, yo sí puedo ser creativa y sí puedo también ser rentable y yo tengo esta capacidad, nada más que me vendieron esta idea y voy a gestionar y administrar mi negocio. Sí, siempre muy como desde mi modelo, la verdad que sí lo he hecho muy posiblemente fuera de las teorías de la administración. Y lo logramos. ¿Hasta la fecha seguís administrándolo vos? Sí, ahora ya no lo quiero delegar. Ahora estoy enamorada del liderazgo. Claro. Ahora estoy súper apropiada de la administración de mi empresa, de mi equipo. Hice un coaching de liderazgo. Sí sabía que tenía que reforzar algunas cosas. Y en este coaching como que fue donde me apropié y pude ver como, pero has hecho esto, o sea, emprendiste, has cerrado estos negocios, has hecho todo esto, creaste la cafetería. ¿Quién te dice que no puedes hacerlo, verdad? Yo creo que era un mito muy grande que tenía que romper en mi mente. Esto que te digo, como ser empresaria de la creatividad es algo muy nuevo también, ¿verdad? Como que no existe. Y también busqué mucho apoyo, como les digo, siempre he tenido una asesora financiera y esa persona ha sido muy clave para mí, como en no dejarme irme en una cosa y en otra. Soy una persona muy ordenada con las finanzas, eso sí, porque obviamente desconfío de mí en irme por la pasión. Entonces, yo soy una persona que revisa sus ventas semanalmente, sus gastos, yo me tomo mi tiempo en mis estados financieros, velar por la liquidez, todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces quería contarles esta experiencia porque sí fue muy revelador, algo que yo había delegado muy temprano, tener que apropiarme de vuelta de eso. Proceso. Y pensás que no te va a pasar. Entonces ahorita vos decís, ya quiero mantener esto, no lo quiero delegar. Sí, ahorita no. ¿Hay algo más que no delegarías? Y también para Freddy, ¿algo que vos no delegarías? Me ha costado mucho delegar la parte de la comunicación de la empresa. Ahorita la hacemos in-house, está delegada, pero la controlo demasiado porque siento que ese es como el espíritu de la marca, es mi voz. Claro. Y entonces también he tratado de detectar exactamente dónde mis funciones son claves y dónde aportan mucho. Y entonces también eso, claro. O sea, cuando encontrás exactamente dónde es que tenés que estar, es justamente eso lo que te permite delegar el otro montón de cosas donde no tenés que estar. Claro. Entonces, estoy en la gerencia general, tomo decisiones financieras y tomo decisiones operativas semanalmente y velo por la comunicación de mi marca. Eso es tu fuerte. A diario. Y usted dice, sí. Ok, eso... Me siento cómoda. Ay, sí, lo amo, digamos. No al final tampoco es que quiero dejar de trabajar, no ¿verdad? Quiero dejar, exacto. Tal vez en unos años ya me quiero pensionar, pero es que momento, al final yo quiero seguir trabajando. Dice que jubilación viene de júbilo. Entonces, si usted está teniendo júbilo en su vida, ya está jubilado. Ya está jubilado. O sea, la palabra del día, exacto. René. Sí. Freddy, ¿no delegarías algo vos? No, yo creo que yo no delegaría la estrategia. O sea, la visión que tienen los negocios en los que yo estoy, ¿verdad? Por algo los construí yo, tienen mi sello y creo que eso es lo que yo quisiera siempre mantener. Sí. O sea, a mí me encanta pensar en la estrategia y de verdad hoy estoy aquí, me veo X, Y o Z y entonces voy por acá, claro, y voy a hacer esto, voy a contactar con fulano, voy a hacer una alianza determinada y me pongo a hacer, ¿verdad? Y delego el accionar. Por ejemplo, ahorita estoy en negociaciones con 3 bancos distintos para hacer una alianza y lo están atendiendo los vendedores. Pero el que vino, hizo la estrategia y buscó los contactos claves, porque claramente los tengo y no los tienen ellos, y se los delegué a ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí, o sea, yo no podría tolerar, ¿verdad? Decirle a alguien, no, haga usted la estrategia, vamos a ver cómo nos va. A mí particularmente creo que ese también es una esencia, para bien o para mal, porque genera una dependencia
pero no me visualizo, ¿verdad? En esa delegación de la estrategia. Que yo creo que uno quiere que los negocios siempre necesiten de uno. Exacto. No. Y a cierto punto sí, debería, ¿no? Sí, y yo creo que eso que decías que decíamos de la jubilación, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, yo no me veo nunca dejando de bretear. O sea, porque es que a mí me encanta lo que yo hago. Entonces digo, ¿por qué voy a dejar de hacer algo que a mí me gusta? Y creo que es que viene relacionado como con ese paradigma de, es que usted tiene que hacer un negocio, se vuelve millonario, se toma una foto al reloj con la manivela del carro último modelo de $100,000 de foto. Es que eso es como ¿verdad? Hay mucha gente que viene con ese paradigma de que eso es emprender. Para mí no lo es. O sea, para mí hacer una empresa, si tengo los juguetes, maravilloso. Ahora, no creo que los tenga porque financieramente no me recomendaría a mí mismo tener juguetes así de caros, pero me siguen con ella. O sea, claro, la recompensa es la acción, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo con emprendedores. Exacto. Ahora, lo que yo sí creo que entra en el tema de jubilarse es, bueno, que si, por ejemplo, a mí me gusta jugar golf, entonces yo quiero ir a jugar golf un lunes a las 8 de la mañana. Tenés el chance de hacerlo. Que inclusive lo podría hacer ahorita. Lo que es que me apasiona tanto lo que hago que en vez de ir a jugar golf, vengo a hablar aquí de lo que estamos hablando. Me explico. Entonces, creo que eso es como, hablábamos ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que te va llevando? A mí me lleva esa pasión, o sea, esa pasión también. Yo creo que es una pasión también que me asocia a mí, al menos a mí, y sin dejar de lado la pregunta que me hiciste, de no delegar, porque también me da la tranquilidad de decir, ok, que la plata no sea un problema. Y creo que eso es uno de los principales objetivos que uno debería tener en general. O sea, si usted se pone a ver, vivimos en función de la plata. Y suena así medio, ¿verdad? Pero vivimos en función de la plata. Y hay gente que no le pone atención a la plata. Y entonces, después vienen los problemas. Entonces, yo lo que quisiera es que lo que hago en mi entorno y mis negocios, con mi visión, me hagan que a mí yo no tenga que estarme preocupando por la plata. Eso no quiere decir que esté facturando, que me entre $1,000,000 al mes a mí para ser loco. No, es con mis expectativas de vida, con la calidad de vida que quiero para mí, para mi familia, que yo no tenga que estarme preocupando de que si voy para el súper o si voy para una playa o si voy para X, ¿me alcanza o no me alcanza? Con las marcas que tenga eso, ¿verdad? Porque hay un montón de aristas ahí. Entonces, eso creo que sería lo que yo no delegaría, ¿verdad? Y va asociado con toda esta línea de pensamiento. ¿Riesgos de delegar que te has topado con vos mismo, con tus emprendedores a los cuales has asesorado? Los riesgos de delegar. ¿Y cómo mitigarlos? Sí, exacto. Creo que uno de los riesgos ¿verdad? Es que todo salga mal, pero creo que de ese riesgo aparece un montón de oportunidades, ¿verdad? Porque tal vez a veces lo que pasa, ¿verdad? Yo trabajé en banco, entonces tengo ese chip de banquero en donde para mí la mitigación de riesgos es muy importante, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces el riesgo de mitigar, de delegar es que si no se tiene esa perspectiva de riesgo, no se busca mitigar. Y cuando me refiero a mitigar, para no sonar técnico, es cómo hacemos que el impacto, si sucede el riesgo, sea el menor posible. Riesgo controlado. Entonces, es como entrar en un riesgo controlado, ¿verdad? Y creo que de todo se supera. O sea, si fuera que se hace el peor de los riesgos, alguna lección trae vinculada, porque creo que también eso es emprender, ¿verdad? Entonces, hicimos algo, creíamos que era lo que iba a ser, ¿verdad? El top de todo, y no sucedió. Y uno dice, se me cebó. Entonces, creo que eso es uno de los riesgos de delegar. ¿Qué pensás vos, Sofía, de los riesgos? Sí, ¿Te has encontrado algunos? Sí, claro. Hay muchos, desde pérdida de identidad del negocio, ¿verdad? O sea, hay cosas que se pueden perder en el camino, sobre todo negocios que tienen una identidad tan fuerte como en mi caso, la identidad de marca es muy fuerte. Entonces, cuando delegas, como ese es un intangible tan grande, el espíritu de la marca, pues que la gente venga a agregar sellos personales que no están dentro de ese mundo de marca es un riesgo. Que es lo que te decía de la comunicación, me cuesta un montón. Un ejemplo así como súper clásico es de que alguien te redacte un copy hablando de tú. Mi marca no habla de tú. Entonces, digamos, ahí ya es como que son cosas súper específicas, pero que no puedes dejar que sucedan y que son un riesgo de lo que te sucede. Que no vayan a salir tampoco así, tienes que revisarlo antes y después educar a la persona. Exactamente, y transmitir el por qué, porque no es solamente decirle, ¿verdad? No hablamos de tú, sino el por qué no hablamos de tú para que esa persona interiorice ese proceso y pueda seguir generando comunicación de acuerdo a esos valores. Yo creo que uno de los más grandes retos es la no pérdida de valores en el proceso de delegar. Sí. Y eso, ¿cómo mitigarlo? Es a través de un muy buen liderazgo. Exactamente. Buenísimo. ¿Qué le dirían a un emprendedor que, como dijo Sofía al principio de esta conversación, quiere ya pasar a ser más empresario, que dice, ok, ya me toca, ya quiero crecer?
pero tengo ciertas resistencias, tengo ciertas dudas, tengo ciertos miedos de delegar. ¿Por dónde empezar? Empiezo por algo pequeñito. ¿Cómo lo ven? ¿Qué le recomendarían a este emprendedor o una emprendedora que llega y te dice, mira, quiero crecer? ¿Qué hago? No sé si Freddy va a coincidir conmigo en esto, pero uno le ganan las ganas. Sí. A mí casi siempre me he visto en pocas situaciones donde el miedo sea más grande que las ganas. Entonces, cuando alguien me viene como con tantos miedos y con esto y con el otro, a ver, y el riesgo está, pero es que hasta el riesgo se siente rico. Sí. Entonces, si vos sentís eso, ni siquiera pasás por ese proceso de dame un consejo, ¿lo hago o no lo hago? Digamos, yo no recuerdo nunca pedirle consejo a nadie, yo me iba, sí. Como que hay una cosa en la sangre que te mueve y vos vas, ¿verdad? Y hay gente incluso que te dice, cuidado, te apoyo, y vos escuchás. Pero lo que podría decirles es que si no sienten que las ganas son más grandes, yo creo que mejor ni se tiren. Sí, yo coincido con vos full, y creo que ahí lo que podría, digamos, haber en el universo de emprendedores es que, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos ves a Sofía hablando y me ves a mí y somos parecidos en esa energía y la vara y el riesgo, ¿verdad? Porque eso es un común denominador. Pero yo me he encontrado con emprendedores que tal vez son más conservadores, pero no han descubierto que tienen esas ganas ahí metidas. Y cuando le haces un poquito así, lo sacudís, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces puede ser, ese sería un poquito el sesgo, porque puede ser que haya muchas personas que estén con las ganas, pero no se les han despertado porque tal vez, ¿verdad? No han buscado en el lugar correcto. Eso nos lleva a la pregunta que me hiciste ahora, ¿cuál es el reto más grande? El emocional. Exacto. Ajá. Exacto. ¿Te acuerdas que me dijiste cuál es el reto más grande que encontrás? Lo hablamos antes. En los emprendedores, estábamos conversando antes de la grabación. Este cae exactamente en el punto en el que Freddy nos está diciendo. O sea, si todavía no sentís esas ganas, pero pensás que eventualmente podrías, entonces tu reto es meramente emocional. O sea, hay que despertar todo ese fuego interno, claro. Total. Y yo creo que algo que ayuda mucho, por ejemplo, es la profesionalización. O sea, pasa mucho en el mundo emprendedor que la profesionalización no es algo a que le metan ganas. Y me voy a dar a entender mejor, porque no es que van a sacar una maestría, sino es que, por ejemplo, yo me encuentro con gente, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Que no quiero que se malinterprete, pero me encuentro con mucha gente que hace postres. Hay miles. En la pandemia surgieron miles. Y entonces, lo que hacen es, ok, ¿usted quiere un postre vegano? Tome, vale 5,000, vale 15,000, vale 10,000. Entonces yo hago una marca muy linda, hago unas historias muy lindas, y entonces, ¿usted quiere postre? 15,000 y tome. Eso es una transacción. Es muy diferente una transacción contra un modelo de negocio que usted diga, ok, este queque, vamos a hacer un modelo de suscripción y como vos sos vegano y tenés pocas opciones, esto te va a llegar todas las semanas porque a vos te gustan y tiene bajas calorías, bla, 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 bla. O sea, eso es un modelo de negocio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la profesionalización de los emprendedores para entender qué es una transacción, qué es un modelo de negocio y cómo lo aplico en lo que yo hago, eso es necesario para que usted diga, no, hombre, claro, si tengo mi modelo de negocio, si yo le meto un eslabón más, que sería delegar, esto va a crecer. Va a moverse. Entonces esas ganas y ese miedo se reducen y dicen, vamos para allá. Entonces te da un poco más de certeza, ¿verdad? Dependiendo del grado de apetito de riesgo que tengas, hacer que las cosas sucedan. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante. Ahora, lo rudo aquí también es que hay tanta oferta de tanto humo en el mercado también, que entonces la gente llega y se acerca a alguien que le dice, mire, yo le voy a enseñar a usted cómo se hace esto, y no te enseña bien, y lo que te hace es que te vendió humo, ¿verdad? Porque lo que quiero decir, y son realidades de mercado, no quiero irme por el lado negativo, lo que quiero decir es la realidad del mercado. Entonces, a veces hay mucho negocio muy poderoso en la calle que no crece y no escala porque no se mandan a delegar ni a crecer por ese montón de elementos que están ahí haciendo bulla, ¿sí me explico? Entonces, sí, claro. Por eso creo que la profesionalización del emprendedor en el entender, y yo obviamente voy a decir que siempre tienen que tener mucha claridad de los números. Eso es el factor más clave para mí, para cualquier emprendedor pueda crecer, de ser un emprendedorcito, que así se consideran muchos, a un modelo en donde ya podamos pensar decimos, soy empresaria, como decía Sofía. Eso es, digamos, un poco como yo lo veo. La palabra del día fue júbilo, ¿verdad? Jubilación. La frase del día va a ser, la verdad protege al que la practica. Sí. Entonces, cuando usted sabe la verdad de sus números, usted puede saber hasta dónde puedes delegar, hasta dónde puedes contratar, hasta dónde te puedes mover. A mí se me hizo muy adictivo delegar. Porque antes yo era el hombre orquesta que grababa, editaba, mandaba cotizaciones, atendía clientes. Y llegó un momento donde dije, ok, ya voy a empezar a delegar por lo menos lo administrativo.
¿verdad? Claro. Que fue mi primer paso antes de soltar lo creativo, que tal vez hay más resistencia para los que somos creativos. Es como, pero es que yo lo hago de esta forma. Claro. Y ahora ya me estoy viendo soltando también más lo creativo. Entonces, tal vez ir poco a poco, riesgos controlados, es como lo que le podría Eso es. recomendar a los emprendedores de mi parte. Y que de repente se vuelve bastante adictivo delegar. Es como, uy, qué rico saber que Sí, las claro. cosas están pasando sin que yo esté ahí invirtiendo mis horas y tal vez ya desarrollando otras cosas, ¿verdad? Total, total. Bueno, y yo creo que con todo lo que conlleva, Sí. ¿verdad? Porque digamos, si lo vemos desde el ecosistema que se genera cuando delegamos, se genera empleo, se genera superación en la gente, se genera, ¿verdad? Vos bien decías, qué rico ver a la gente donde va creciendo, ¿verdad? Y hasta cierto punto va a llegar un punto en donde esa gente dice, chao, me voy, porque ya desarrollé tantos mis skills que me contrató una transnacional, ¿verdad? Y al rato, Bien. qué sé yo, y bien. O tal vez va a empezar su propia O va a empezar su empresa. propio negocio. Sí, pues qué bueno, todos crecemos. Porque entonces uno dice, "Ah". Y a veces lo que pasa con eso es que estamos siendo buenos líderes. Claro. O sea, y eso a veces cuesta entenderlo, porque a veces yo he visto gente que se le va a alguien muy bueno, que lo desarrolló y dice, mira, es que se me fue y qué mal agradecido. No, más bien, ese es parte del proceso, lo bien que lo estás haciendo. Entonces, asimilarlo y más bien desarrollarte más como empresa para que puedas retenerlo. Excelente. O para que puedas agregarlo a tu entorno de una forma distinta sin que se te vaya. Esas son de las cosas que empiezan a suceder. Genial. Me ha encantado conversar con ustedes de este tema y podríamos conversar de más temas, así que de Claro. fijo los vamos a tener por acá de vuelta. Encantados. Antes de terminar, quisiera preguntarles qué significa para ustedes emprender. Sofía, primero las damas, ¿qué significa para vos ser emprendedora? Para mí significa levantarme todos los días con una idea en la cabeza. Me encanta. Y qué bueno, sí. Para Freddy. Para mí es un estilo de vida. O sea, yo pienso cómo hago todo en función de emprender. Pero no solo emprender yo, sino es de todo lo que gira alrededor de eso. Para mí se convirtió como en todo un estilo de vida. Como la gente que hace, qué sé yo, triatlón. O que para mí emprender para mí es eso, ¿verdad? Es como cómo funciona todo ese ecosistema. Para mí funciona exactamente Lindo. igual. Sí, para mí es eso. Excelente. Para mí emprender es una vida de servicio, es servir a otros. Sí. Y nada, me encanta que ustedes también pasen sirviendo a otros todo el tiempo, tanto a sus clientes como a sus otros emprendedores a quienes apoyan. Así que gracias por estar acá con nosotros y definitivamente los vamos a tener de vuelta por acá. a Gracias, vos, René. a Muchas ustedes gracias. Un gustazo. por invitarnos. Encantado. Gracias.